and welcome. In this video we'll talk about the verbs do, does and did. Estos tres verbos suelen generar mucha confusión porque pueden ser utilizados como verbos principales y verbos auxiliares. Les voy a mostrar distintos ejemplos de oraciones afirmativas, negativas y preguntas para que puedan sacarse las dudas. Ready? Let's start. Let's remember that the verb do means hacer. El verbo do como verbo principal significa hacer. Tiene dos conjugaciones en el presente simple, do and does, y una conjugación en el pasado, did. Vamos a comenzar viendo ejemplos de oraciones en presente simple. La primera oración es: The kids do their homework every day. Los niños hacen la tarea todos los días. She does karate twice a week. Ella hace karate 2 veces por semana. Tenemos que recordar que la conjugación do se utiliza con I, you, we, they, y la conjugación does se utiliza con he, she, it. En el pasado, el verbo do se conjuga como did. Veamos un ejemplo. We did a lot of work yesterday. We did a lot of work yesterday. Hicimos mucho trabajo ayer. Bien, en este caso, cuando las oraciones son afirmativas, el verbo do está siendo utilizado como verbo principal. Un verbo principal es el que lleva el significado en la oración. En este caso, hacer. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando tenemos que negar estas oraciones. La primera oración, en su forma negativa, me va a quedar de la siguiente manera. The kids don't do their homework every day. The kids don't do their homework every day. Los niños no hacen la tarea todos los días. Acá tenemos dos verbos en la oración. Don't es un verbo y do sería el otro verbo. El verbo don't, que es la contracción de do not, está actuando como verbo auxiliar. Simplemente está ahí para decir que no en la oración. El verbo que lo acompaña, do, es el verbo principal que significa hacer. La siguiente oración nos va a quedar así en forma negativa. She doesn't do karate twice a week. She doesn't do karate twice a week. Ella no hace karate 2 veces por semana. De vuelta tenemos doesn't do. Dos verbos en la oración negativa. Doesn't va a ser nuestro verbo auxiliar, que es la contracción de does not, y do es el verbo principal. Tenemos que recordar que cuando los verbos auxiliares están presentes, tanto para la negación como para las preguntas, el verbo principal vuelve a su forma infinitiva. Acá el verbo principal no lo voy a conjugar como does, por más que yo tenga he, you, it, sino que va a quedar en su forma infinitiva porque ya está el auxiliar presente. Bien, en el pasado, la negación va a ser de la siguiente manera. We didn't do a lot of work yesterday. We didn't do a lot of work yesterday. Didn't es el verbo auxiliar de la negación, did not, y do es el verbo principal que vuelve a estar en su forma infinitiva. ¿Ok? Well, now let's have a look at the questions. ¿Cómo formulo las preguntas de estas oraciones? Acá también necesitamos ambos, el verbo auxiliar y el verbo principal. La primera oración como pregunta va a quedar así. Do the kids do their homework every day? Do the kids do their homework every day? Presten atención que acá tenemos 2 veces el verbo do. El primer do es el verbo auxiliar que no tiene un significado en sí mismo, sino que está ahí para indicarnos que estamos haciendo una pregunta. Y el segundo do their homework, es el verbo principal que tiene como significado hacer. La segunda oración, como pregunta, quedaría: Does she do karate twice a week? Does she do karate twice a week? Tenemos el verbo auxiliar does, que es el que se utiliza con he, you, it, que
de vuelta está simplemente indicando que voy a hacer una pregunta. No lo podemos traducir porque no significa nada. Lo que tiene significado es el segundo verbo, el verbo do, de do karate, hacer karate. Y por último, la oración número 3, que está en pasado, como pregunta me va a quedar: Did we do a lot of work yesterday? Did we do a lot of work yesterday? ¿Hicimos mucho trabajo ayer? Acá estamos utilizando did como el verbo auxiliar del pasado para formular la pregunta. Y do está usado como verbo principal de do a lot of work, hacer mucho trabajo. Well, this is it. This is the end of the video. Thanks for watching and see you next time. Goodbye.